disponemos entonces para iniciar este encuentro con nuestras fuentes y hacerlo pues en compañía de Silvia. Yo creo que todas experimentamos mucha ilusión de poder compartir este espacio y sobre todo de poder acercarnos de una manera nueva a la historia de la orden. Yo quiero invitarlas en primer lugar a que tomemos conciencia pues de la presencia de Dios aquí entre nosotros, el que nos convoca, el que es el sentido, pero que también hagamos consciente que aquí con nosotros está Juana del Estonac y que todas nosotras somos herederas de un carisma que nos anima, que nos moviliza, que nos hace ser las mujeres que somos. Por eso vamos a iniciar desde esa conciencia, escuchando esta canción de Marcela Bonafede, en la que pues, unidas a Juana del Estonac, pedimos esa gracia de ser siempre y radicalmente para el reino. Me encuentro en la penumbra, me hace falta tu mirada que me acoge, que me alumbra. Creí poder encontrarte en lo oculto entre los muros, ahora voy a buscarte en el pueblo y el futuro. Tanta gente que se pierde, que te grita sin salida. El sentido de mi vida es la mano que se tiende, tu presencia es compañía, donde sobran soledades y servir como María, mi pasión indeclinable. Falta tu mirada que me acoge, que me alumbra. Mi vida está en tus manos, ya lo sabes desde siempre. Ahora vuelvo a mis hermanos, brotará lo que tú sientes. Tanta gente que se pierde, que te grita sin salida. El sentido de mi vida es la mano que se tiende, tu presencia es compañía, donde sobran soledades y servir como María, mi pasión indeclinable. Tanta gente que se pierde, que te grita sin salida. El sentido de mi vida es la mano que se tiende, tu presencia es compañía, donde sobran soledades y servir como María, mi pasión indeclinable. En compañía de Juana del Estonac, conscientes de su presencia, acogemos el regalo también de Silvia. La vida de todas nuestras hermanas es un don, es un regalo. Y en Silvia pues encontramos siempre esa hermana mayor que nos acerca con sus palabras, pero sobre todo con el testimonio de su vida, lo fundamental. Creo, Silvia, que todas estamos muy felices de poder recorrer este camino contigo. Tenemos muchísima ilusión
De verdad, las que estábamos aquí en Perú, desde el desayuno decíamos, ay, ¿cuándo serán las 7 de la noche? Estábamos de verdad con una ilusión inmensa, estamos estrenando cuaderno casi todas. Y bueno, y con el corazón muy preparado porque es una gracia poder volver a la fuente, poder volver pues a lo que somos y poder como desentrañar con una mirada nueva y con corazón nuevo lo que en la historia de la Orden el Señor tiene para decirnos a nosotras hoy. Muchísimas gracias, Silvia, por asumir este reto, por disponerte para acompañarnos. Es una alegría sentirte nuestra maestra. Y aquí estamos tus discípulas, tus alumnas, ávidas de ir contigo a la fuente. Bienvenida, Silvia, y muchas, muchas, muchas gracias. Que para mí también es asumir un reto y ver qué es lo que va a resultar de aquí. El origen de esta idea de que nos metiéramos en esto de la historia de la orden fue muy sencillo. Un día nos encontramos Lili y yo en el comedor, no sé por qué hablamos de que ella quería leer la historia de la orden con una determinada óptica, y yo le dije, ay, mira, yo también, es que también estoy pensando en leer la historia de la orden ahora que tengo más tiempo, porque se me ocurrió esta idea. Bueno, entonces intercambiamos ahí un poquito y me dijo, no, pues entonces vamos a hacerlo. Y me dijo, entonces tú lo vas a dirigir. Entonces, por eso, pues, asumí el reto de ver cómo lo dirigía. Yo tenía una idea, Lili también tenía una, y creo que se pueden juntar. Entonces, a medida que empecé a preparar el curso, pues, o preparar cómo íbamos a iniciar, aparte de la idea que yo tenía inicial, que se la diré en otro momento, me pareció que algo muy importante que puede salir de esto que vamos a hacer juntas, porque realmente no es un curso que yo voy a dar, sino que vamos a leer juntas la historia de la orden y vamos a ver qué nos dice a cada una hoy y qué nos está diciendo como provincia y como compañía. Va a ser un trabajo conjunto. Pero me pareció importante en este primer encuentro reflexionar sobre otro aspecto de lo que puede ser este curso. Y es este. Bueno, Lili, tú me vas pasando, por favor. Lili, bueno. Entonces, me pareció importante esto de promover la conciencia histórica. Y es que a mí me parece que este es un valor que ha caracterizado a la compañía desde siempre. Y que testigo de eso son los archivos que tenemos. Sabemos que nuestras madres antiguas, todas las que nos precedieron, tuvieron un cuidado muy grande de ir consignando lo que hacían e irlo conservando. Y gracias a eso tenemos una historia de la compañía. Lo que llamamos la historia de la orden, ese libro que vamos a leer ahora, recoge una parte fundamental. Pero yo diría que la historia de la compañía es todo lo que nos ha traído hasta aquí, toda esa historia que a cada una nos ha traído hasta aquí, y que, como dice el Papa por ahí en la Fratelli Tutti, es una historia que es maestra de vida y que nos enseña muchísimo. Creo que la oportunidad que tuvimos en el año precapitular de repasar un poco lo que fue la historia de la Unión nos ayuda a entender lo que estoy diciendo. Es muy importante promover en nosotros y sobre todo que las generaciones que vienen detrás tengan esta conciencia y la puedan mantener y promover. Y viéndolo bien, es que este es un valor que Dios inculcó también a su pueblo. Acuérdense, hay varios textos del Antiguo Testamento que lo dicen, pero estos dos que yo coloco ahí en la diapositiva, Deuteronomio 8, 11 y siguientes,
y antes el 6, 20, 25, es eso que dicen que es el primer mandamiento del pueblo de Israel. Recuerda, Israel, recuerda los caminos por donde has transitado a lo largo de todos estos años. Y creo que leer este texto y meditarlo un poquito nos ayudaría también como a motivarnos para leer la historia de la orden, la historia toda de la compañía y en ella nuestra propia historia. Recordar esos caminos por donde el Señor nos ha conducido. Y en el texto del capítulo 8 dice una cosa que a mí como que me golpea cuando he leído esto varias veces. ¿Por dónde te hizo pasar el Señor para conocer lo que había en tu corazón? Bueno, es un texto muy hermoso, no sé, a mí me entusiasma mucho y espero que nos ayude también a ver que es algo que Dios quiere, que recordemos esos caminos. Bueno, Lili, la siguiente. Bueno, el Papa le da mucha importancia a este valor y quizás me resonó mucho leyendo la Fratelli Tutti porque estaba en esta onda de la conciencia histórica. Y en el primer capítulo de la Fratelli Tutti, cuando habla de las sombras de un mundo roto, que es un capítulo impresionante, una descripción de qué es lo que nos ha ido pasando en este mundo en el que se han ido rompiendo tantos paradigmas, tantos sueños, tantas ilusiones que teníamos de un mundo mejor. El Papa, entre las cosas que coloca ahí, se refiere al fin de la conciencia histórica. Como estas generaciones de hoy tienen muy poco esa conciencia, porque están tan centrados en el presente y tal vez les han incluido que lo de atrás ya no vale, que se puede decir que es un pueblo sin conciencia histórica. Y no tener esa conciencia es que nos falta algo fundamental. Y el Papa dice, hablando de la conciencia histórica que se va manifestando en la tradición, esa tradición entendida como la sabiduría acumulada por todos los que han vivido y construido antes de nosotros. En no tener conciencia de eso, esa tradición asumida por todos confiere fisonomía espiritual, constancia moral, libertad ideológica. Y es muy bonito porque después encontré algún texto que dice realmente que la historia de la compañía revela la fisonomía espiritual de esta comunidad. Y dice también que la tradición es la raíz, la base para construir en firme. Sin tradición se vacían de sentido las grandes palabras. Y refiriéndose a la sociedad de hoy, las palabras como democracia, libertad, justicia social, unidad, ¿qué peso tienen en las generaciones de hoy? Y si las proclaman como palabras, ¿qué contenido fundamental se le están dando? Pero yo pensaba también en nuestras grandes palabras en la compañía. Tender la mano, no dejar apagar la llama, María como síntesis de nuestra identidad. Bueno, todas esas palabras que mantenemos y que cuando las volvamos a encontrar ahora en su contexto de donde surgieron, creo que se nos van a cargar mucho más de sentido. Las grandes palabras que para nosotros hoy nos están expresando de alguna manera lo que somos y lo que queremos ser en la misión que el Señor nos ha confiado. Lili, sigamos, por favor. Bueno,
Entonces les decía que encontré por ahí a alguien que ha visto eso en la compañía, una compañía con conciencia histórica, una comunidad con conciencia histórica. Este es el título que le da Asunción Labrín al prólogo que escribe para el segundo tomo del libro de Pilar Foz sobre archivos históricos, el que está ahí en la foto. Y es muy bonito leer ese prólogo. Asunción Labrín es una historiadora, creo que Pilar la conoció cuando estuvo aquí en Estados Unidos porque era profesora en la Universidad de Harvard y después en Madrid, en la Universidad de Comillas en Madrid. Ella se hizo muy amiga de Pilar y cuando Pilar escribió el primer tomo, el grande de archivos históricos en el 89, Asunción le escribió el prólogo. Y luego, cuando fue a publicar el segundo tomo, que es este, escribió un prólogo ya como más centrado en lo que ella deduce de la Compañía de María, leyendo y dándose cuenta de la calidad de archivos que tenemos. Entonces entresaqué una de esas apreciaciones de Asunción. Lili, por favor. Una comunidad con conciencia histórica. Así expresa Asunción lo que le revela la historia de la compañía escrita por Pilar, que es la que está ahí en esos dos libros, en los capítulos introductorios de esa obra, y el valor de los archivos que poseemos. Entonces dice así, esta historia revela la capacidad y modo de proceder de estas mujeres cuyo liderazgo es evidente. Eso es una cosa que se refleja para ella en los archivos y en la historia escrita por Pilar, que es sobre todo la historia de la Unión. Es ejemplar la manera como llevaron la relación con los obispos, con autonomía y respeto en diálogo. Se supieron situar con lucidez en coyunturas sociales y políticas nada fáciles. Eran mujeres conscientes de la realidad en que se movían y mostró la firmeza de sus convicciones. Todo esto me parece a mí muy bonito y que nos estimula mucho y es lo que alguien que lee nuestra historia puede percibir. Sigamos. Se ve como la compañía, esto me parece muy importante, como la compañía toma fisonomías diferentes según los tiempos y lugares, pero las identifica lo esencial. Se adivina ahí la finura de la espiritualidad que las anima. Fíjense que ella pues ha leído todo el cambio de la Compañía de María y miren lo que dice, que me parece muy comprometedor. Se destaca la dedicación y empeño por dejar el registro de lo que viven, documentos, diarios espirituales, cartas. Gracias a eso se ha podido escribir la historia. Y vamos a ver, ya cuando vayamos a la historia de la orden, que realmente esos diarios, esas cartas, esas notas espirituales, esas necrologías de las religiosas, fueron muy apreciadas por quienes escribieron los dos primeros tomos de la historia de la orden. Y después, claramente, por Pilar. Yo estuve muy cerca de Pilar en todo el tiempo en que ella estuvo escribiendo, sobre todo el primer tomo, y a mí me admiraba ver el valor que Pilar le daba a cada carta, a cada estadística, a cada diario de comunidad, cada cosa de esas, pues eso le permitió escribir
seguir escribiendo esa historia. Y nos dice al final Asunción en ese prólogo, Pilar nos lleva hasta un punto no final de esa historia con la invitación a proseguir la narrativa. Y aquí pues tenemos que evocar ese artículo 16 de las Constituciones, en el número 4, que dice la vida o la memoria de las hermanas que nos han precedido nos invita a escribir con nuestra vida la página que nos corresponde en la historia de la orden. Entonces, yo creo que esto que vamos a hacer en estos 2-3 meses, leyendo la historia de la orden, tiene que reforzar en nosotros esa conciencia de que cada una con nuestra vida estamos escribiendo la historia de la orden. Y que ahí es donde se va a ir reflejando, se seguirá reflejando eso que nos está diciendo Asunción tan bonito de cómo se refleja la finura de la espiritualidad que las anima, la firmeza de sus convicciones, la libertad con que hablan porque tienen toda una historia atrás que las respalda. Todo eso me parece muy importante y espero que esto que vamos a hacer, un primer fruto de eso, sea esto, como de renovar y promover en nosotros la conciencia histórica y la conciencia de que estamos escribiendo una página muy importante de la historia de la orden y esa está en la vida de cada uno. Y por eso es tan importante lo que decía Livia ahora, que cada una de nosotras es un don para la compañía y que tenemos que ser conscientes de que es un don provisto de muchas dotes, muchas habilidades, mucha vida que tenemos que aportar con generosidad. Bueno, entonces esto es como un primer punto de lo que yo quería que tuviéramos en cuenta al iniciar. Me gustaría ver si hay algún eco a esto, si alguna quiere añadir algo más. Aquí también hay gente muy consciente de la historia, historiadoras, algunas que estudiaron también en su momento la historia. Pues si pueden aportar algo, quieren hacer eco a algo, me parecería muy bueno. Quien quiera simplemente puede abrir el micrófono y compartir. Sí. Silvia. A ver, ya, es que no lo estaba escuchando bien, pero creo que ahora sí. Que a mí me parece muy bonito y muy significativo que ella expresara que aparece en cada momento histórico una fisonomía diferente, pero lo importante es que la identificación es en lo esencial, porque en realidad la realidad de cada época, así como nos lo planteó Juana de Lestonada en su carisma, nos invita a dar una respuesta que sea justa, pertinente para ese momento. Y eso es lo que precisamente hace que la fisonomía sea diferente, pero lo esencial, que es el carisma y que es en el seguimiento de Jesús, eso se mantenga, así las respuestas sean muy distintas en cada momento. Me parece de lo más valioso que has podido decir. Bueno, Ceci, muchas gracias. Sí, creo que tienes mucha razón en que eso es un punto muy importante. Yo coincido con Cecilia y me gusta mucho cuando dijiste que la tradición es la sabiduría espiritual, porque estamos también en un momento histórico en el que muchas veces
se piensa que la tradición es carga, es peso, que hay que abolir la tradición y acercarnos a la tradición con la conciencia de que es el cúmulo de la sabiduría espiritual, de lo que nos da identidad, de lo que también nos libera para lo fundamental. A mí me resuena mucho. Margarita levantó la mano. Bueno, buenas noches para todas. Bueno, me emociona demasiado la introducción, me parece muy provocadora, supremamente hermosa. Creo que es muy clave la palabra conciencia histórica, y no solo porque vamos a tocar un libro lleno de historia, sino porque vamos a abrir las páginas de nuestra propia historia. Pues me emociona eso de que cada una de nosotras somos esa página actual viva, y que al confrontarnos con la historia de la orden vamos a seguir encontrando lo esencial. Bueno, me parece muy provocadora. Muchas gracias. Gracias, Márgara, muy bien. Virginia Gómez levantó la mano. Sí, un poquito me refiero a lo que ya decía Cecilia, de lo que se interpreta. En un documento que estoy leyendo, hacen mucha fuerza en que la historia no se tiene en cuenta solamente el acontecimiento, sino la interpretación de quien escribe la historia. Y entonces me parece que eso da la fisonomía a la que se refería Cecilia, que aparece en cada momento de ahí de la historia de la mujer. Depende de quien la escriba, le da una interpretación. Muy bien. Bueno, Virgi, gracias. Silvia, creo que hay una mano más levantada, la de Josefina Caviedes. Bueno, listo. Josefina, no te escuchamos, José, y vimos que levantaste la mano. Tienes razón, no tenía el micrófono prendido. Que a mí me parece muy importante, y para seguir con la secuencia, la última que se refirió a esto fue Virginia. A mí me parece importantísimo también lo que ha dicho ella, porque no es solamente lo que se escribe, sino lo que se interpreta. Pero para interpretar hay que encontrar las cosas escritas, porque si no, ¿qué se va a interpretar? Entonces yo pienso que, por ejemplo, esos anales de comunidad, que son una cosa sencilla, cuando se quiere interpretar lo que ha sido una comunidad, de todas maneras hay que tenerlos en las manos. Y lo que se escribe va dando como las líneas de lo que esa comunidad era o de lo que esa comunidad es. Por ejemplo, si esa comunidad apunta: hoy participamos en tal encuentro en tal parte, hoy participamos en tal encuentro en tal otra, mañana participamos en tal. ¿Cuál es el matiz de esos encuentros en los que participa esa comunidad? Entonces, esa comunidad tiene una fisonomía interreligiosa, esa comunidad tiene una fisonomía intercultural, los encuentros en los que participaban son estos y estos. Por ejemplo, la comunidad apunta siempre: hicimos el retiro, hicimos el retiro, hicimos el retiro. ¿Qué fisonomía está mostrando esa comunidad? Pues que es una comunidad centrada en lo esencial, es una comunidad centrada en Jesús. Si la comunidad apunta: hoy acogimos a la familia de Diana Gaviria que estuvo por aquí tal, hoy acogimos al sobrino de Dianita Gaviria, esa comunidad está mostrando una fisonomía que vive una familia ampliada, una comunidad que acoge. Entonces, de verdad que a mí esto me parece de lo más interesante. Y es como una llamada a la responsabilidad en esto, que da como cierta pereza, cierta aburrición, que vamos a poner aquí, entonces se pone cualquier cosita, un rengloncito ahí y tal. Y fíjate lo que decías de Pilar, la importancia que le daba a cada frase, a cada palabra que encontraba escrita, o en una carta, o en un diario de comunidad, o lo que sea. A mí me parece importantísimo esto que se está comentando en este momento.
José, mira, a propósito de lo que dice José mientras hablaba, yo estaba pensando en el proyecto comunitario que estamos elaborando todas. Y me parece muy importante la guía que nos mandaba Lili, que dice que describamos el contexto de la comunidad. Me parece que es muy importante ese puntico de decir, bueno, cómo no solo esta comunidad del interior, sino dónde se ubica ahora, porque es que todo eso para la historia va a ser muy importante. Pues, y esos proyectos comunitarios a mí me parece también que dicen mucho para lo que estamos queriendo fomentar aquí, la conciencia de que estamos escribiendo la historia de la orden en cada momento, en cada época, ahora que estamos renovando. Bueno, entonces vamos a continuar ahí. Muchas gracias a las que han participado. Me parece que es muy bueno que nos vayamos pues como con esta conciencia de la importancia de la historia y cómo esa historia depende de cada una de nosotros. Bueno, entonces vamos a pasar como a un segundo punto de esta motivación. Lili, por favor. Bueno, perdón. Sí, este puntico me faltaba aquí. Carmen Labrador, aquí dice Carmen Labrador a propósito de la educación en la misma obra de Pilar. Carmen Labrador es una historiadora española muy amiga de Pilar, que sobre todo se ha dedicado mucho a la historia de la educación. Y por eso ella pues sí, compartía mucho lo que estaba haciendo Pilar. Y por ahí en algún momento decía, qué envidia la que me da de Pilar. ¿Quién pudiera tener la suerte que tiene ella de acercarse a unos archivos como los de usted? Y dice esto, Carmen, se destaca en esa historia, del libro de Pilar, el aporte de la compañía a la educación. Pilar Foz, pionera en el estudio e investigación sobre mujer y educación, ha demostrado todo lo que la compañía tiene para aportar en este tema, porque ha vivido mucho y ha sabido consignar y guardar su vida. Esa historia muestra con claridad los grandes retos que ha tenido que afrontar la compañía en su misión educativa, la manera como los han afrontado. Se revela ahí claramente la calidad de las religiosas. Este es otro aspecto muy importante. Sí, Como la historia de esos retos educativos que hemos tenido que afrontar, la manera como hemos ido evolucionando en la educación, muestra pues con qué conciencia vamos llevando la misión y qué es lo que respalda todo ese proceso. Dice, se muestra ahí la manera como las han afrontado, revela claramente la calidad de las religiosas. Sí, yo quiero decir ahí dos cositas rápidamente que me parecen muy importantes porque son experiencias. Mira, ese libro de Pilar Foz tiene 2 prólogos. A casi nadie le hacen 2 prólogos en los libros que escribe. Los prólogos son de Asunción Labri y de Carmen Labrador. ¿A quién le prologan 2 veces un libro? Yo creo que a nadie, siempre hay un prólogo. Entonces, ¿cómo sería la importancia que le dieron esas historiadoras al libro de Pilar, que cada una hizo su prólogo sabiendo que la otra lo iba a hacer también? Eso me parece importantísimo. Y otra cosa, al lado de esa cosa que me da alegría, hay una cosa que me da tristeza. Y era que una vez Pilar estaba conmigo en un armario donde estaban todos los libros que había escrito ella. Y aparecían estos libritos amarillos que son folletos de la historia de la educación en América Latina, bueno, en varios países de América Latina.
y se quedó viendo los libros y me dijo, mira José, yo esta carranganda de libros que he escrito, y mira, yo creo que esos libros nadie los lee. Bueno, yo no sabía qué contestar. Le dije, no, Pilar, claro que sí. De todas maneras, ¿cómo lo va a hacer? Pero yo pensé para mis adentros, esos libros, ¿quiénes los hemos leído? Entonces yo pongo la comparación. Gente de fuera que la valora tanto, que le hacen 2 prólogos a tu libro, miran las bellezas que están diciendo, y nosotros de adentro, que somos sus hermanas y todo eso, valoramos eso mismo. Esa es la pregunta que me hago. Bueno, eso, José, me parece muy bien y creo que es de agradecer mucho desde María Dolores y sobre todo después Beatriz, que se han comprometido tanto en las publicaciones de todas las cosas y en publicar de una manera como que sea duradera, porque es verdad que en un tiempo, sobre todo en mi tiempo y con María Dolores, hacíamos unas publicaciones así como mucho más rústicas por el momento que estábamos viviendo. Pero es que sí tenemos una riqueza de libros, de cosas de la compañía, que tenemos que mirar a ver en algún momento cómo las vamos a aprovechar. Pero de momento, por eso quería yo como despertar la conciencia histórica y la conciencia de la riqueza que nosotros tenemos para nosotros, pero sobre todo para aportar a la Iglesia y a la sociedad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que este primer punto nos deja ahí ya una motivación importante. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es como la materia propia de esto que están llamando el curso, pero que va a ser una lectura colectiva de la historia de la orden. Bueno, entonces esta fue la imagen que nos mandó Lili, la frase que está ahí a mi derecha es la que está allá en el cartelito, una fuente que la historia de la orden, una fuente que nos nutre y de la que necesitamos beber con novedad. A ver, una o dos que me digan cómo les resonó este título, si fue eso lo que las motivó, si eso, cuál es la expectativa que tienen. Siquiera dos que nos quieran decir eso. Bueno, pues parece que no se van a animar a esto, entonces yo les voy a decir qué me dice a mí la frase. Bueno, Lili. Habla Caselli. Blanquita, qué rico. Blanquita va a hablar. Buenas noches. De hecho, es una frase, como decía Margarita, que es muy sugestiva. Y me uno también como al sentimiento de Josefina. Nos metemos tanto en nuestros ritmos que a veces nos cuesta volver a la fuente. Y creemos que como ya la leímos, que a veces hacemos alusión a ella, de algunas frases en las constituciones dice historia de la orden, entonces, pero como que no la profundizamos en ese momento. Y ella nos tiene tanto que decir a nivel de novedad, que en este momento pues es como esa renovación que implica toma de conciencia de la riqueza que tenemos, no solamente como carisma, sino también como historia. Me llama, me apasiona, me desborda toda la fuente que tenemos y a veces
poco nos acercamos, o yo me acerco muy poco a ella. Bueno, gracias Blanquita, me parece muy bueno eso que dices, que puede ser que diga, es que esa historia ya nos la sabemos. Y por eso subrayamos, necesitamos beber ahí con novedad. Y vamos a ver cómo va a ser eso. Silvia, levantó también la mano Sandra Lau. Hola Silvia, ¿cómo estás? La motivación para... Bueno, qué rico escucharte, dime. La motivación para seguir este proceso contigo está relacionada para mí de la experiencia de misión que estoy viviendo. Siento yo que hay mucho que puedo recoger de las religiosas que también hicieron un camino de educación y que tuvieron que asumir retos en su momento histórico. Y por lo menos siento que necesito como de beber, tengo la necesidad de beber de esas mujeres que sacaron adelante estos caminos, estos procesos educativos en su momento, por supuesto con las características particulares, pero que en este momento de nuestra historia, creo yo, o por lo menos yo siento y quiero beber de ellas porque hay mucho que recoger de esa fuerza de espíritu, de esa novedad que ellas tuvieron que tener para sacar adelante pues la misión educativa y la misión en general de la compañía. Entonces eso ha sido un poco la necesidad de querer estar en este encuentro contigo y con todas las hermanas. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias. Qué rico esto que nos dices. Sí, que también en este momento hay mujeres que están empujándonos a todas y sobre todo a las generaciones que están más en activo a seguir abriendo caminos en esto de la educación, y eso es para agradecérselo al Señor y para apoyarlo con todo el alma. Y entonces estoy pensando también que es el momento que todas aquí como provincia le agradezcamos a Rita, pues en primer lugar, pero a Katy, su disponibilidad para asumir la misión que le van a confiar o que ya le han confiado en relación con los archivos y la historia. Yo creo que ella es la que en adelante nos va a seguir como animando en esto de mantener la conciencia histórica, y pues yo creo que Katy, tienes que contar con nuestro apoyo, nuestra oración, nuestra alegría de saber que a través de ti vamos a colaborar en esto. Pues muchísimas gracias. Necesito todas las oraciones. Bueno, listo. Bueno, Lili, por favor, seguimos. Bueno, a ver, entonces vamos a... Ya aquí les voy a decir yo un poquito como qué fue lo que me sugirió la idea del título. ¿Dónde encontramos la fuente? Bueno, y observando esta imagen, pues que nos resulta ya tan familiar, nos recuerda todo el proceso capitular, todo eso. Observando esta imagen del árbol del año capitular, pues yo pensaba fue un árbol muy frondoso en el primer siglo, como lo vamos a ver, eso de 30 casas a la muerte de Santa Juana, y 55 ya al final del primer siglo, teniendo en cuenta lo que era fundar un monasterio en aquella época. Bueno, pues nos dice que fue un árbol con una vitalidad tremenda, que pudo crecer rápido y extenderse. Un árbol que ha sufrido muchas podas, que le han exigido despojos,
pero que también lo han rejuvenecido, como nos decía Asunción Lauri, en la manera de afrontar tantos retos, sobre todo en el campo de la educación. Hoy parece que estamos en tiempos de poda, pero con esperanza y perspectiva de novedad. Cuando yo observaba más de cerca la imagen del árbol, veo que tiene un montón de brotecitos y de ramitas verdes, que es por ahí por donde va a ir llegando la novedad. Si lo observamos, vamos a mirar eso. Y me resonaban unas palabras de Rita en la memoria del equipo general, que dice que nos tenemos que ir disponiendo para acoger en un futuro muy próximo una compañía con una fisonomía muy distinta de la que tenemos hoy. Si leen por ahí como en la página 8 de la memoria del equipo general, Rita habla de esto. Y es verdad, pues Rita lo dice ahí claramente, una compañía que va disminuyendo, pues más notoriamente en Europa, también un poco en América, como que va disminuyendo y un poco resurge, con mucha fuerza está en África, con mucha esperanza y novedad está en Asia. Por ahí va a ir surgiendo una fisonomía de compañía distinta, pero que con mayor razón tiene que tener esa conciencia histórica de la que hablábamos y tiene que estar animada por lo fundamental del espíritu que nos anima desde el principio. Entonces, mirar ese árbol para mí me ha dicho muchísimo. Vamos a seguir un poquito ahí con lo que me dice el árbol. Seguimos. Bueno, yo pienso que en la raíz de ese árbol es donde vamos a descubrir la savia que alimentó la vida de la compañía en su ser original y en su devenir histórico. Esa savia es una fuente de vida. Cuando uno repasa un poquito la biología, acordándose la composición de la savia, es mucho de agua y de unos componentes que son los que hacen crecer. Y como la semilla que se siembra va absorbiendo esa savia, pero contiene sí las características propias de lo que va a crecer. Pero en todo caso es, hundiendo en la tierra, la raíz encuentra la fuente de su vida, que es la savia, que va a ir transmitiendo a todo el árbol por unos conductos especiales que tiene. Pero por eso pienso que eso de ir a la raíz, donde está la fuente, la savia vital, que animó esas primeras generaciones de la compañía y que nos ha seguido animando. La historia de la orden recoge con espíritu propio el proceso de gestación, crecimiento y primera expansión de la compañía en el primer siglo de su andadura. Eso es lo que nos vamos a ir tratando de desentrañar en la historia, al leer la historia de la orden. Cómo se fue gestando, creciendo, qué fue lo que contribuyó a que la compañía fuera tomando la fisonomía que hoy tiene. Por eso me parece que es ahí donde hay una fuente de vida, en lo que recogieron esas primeras generaciones de la compañía, de las que vivieron con la Santa Madre y las que la fueron conservando tan viva, que al final del primer siglo decían, es que esto lo tenemos que escribir, esto lo tenemos que dejar consignado. Ahí hay una fuente de vida que no ha cesado de emanar desde entonces y que es la que de la que necesitamos beber hoy con novedad. Y desde ahora subrayo que una cosa importante
en esta lectura nueva que vamos a hacer, es como calibrar mucho el contexto en que se van dando las cosas. Porque todo este devenir de la compañía, todo este ir teniendo una fisonomía que evoluciona, se debe a unos contextos históricos que la han ido empujando. Entonces, por eso la conciencia histórica, no de la historia pasada, sino de la historia que estamos viviendo. Entonces, le vamos a poner mucha atención a ese aspecto, en qué contexto se va dando y cómo se va configurando ahí. Sentir y gustar esa historia en el contexto actual puede revelarnos la esencia de esa savia, siempre antigua y siempre nueva, que ha permitido que la compañía resurja aún en los momentos más cruciales de su historia. Entonces, ahí me parece que está un poco como la clave de la novedad que le vamos a poner a esta lectura. Y es bueno que recordemos un poquito, Vivi, si por favor la siguiente diapositiva, que recordemos un poquito lo que vimos el año pasado y el anterior con relación a la historia de la Unión. ¿Se acuerdan que teníamos ahí en el documento este gráfico? Las letras en rojo se las añadí yo. Pero entonces el gráfico es que muestran eso tan impresionante de un siglo XVII con esa línea vertical que sube, sube, sube y que llega a un final de siglo con 55 monasterios. Y con una vitalidad muy grande, con muchas perspectivas de nuevas fundaciones y todo eso. Y de repente entra un siglo XVIII en el que los cambios que ya se venían gestando desde el siglo casi del XV, XVI y mucho en el XVII, en el que nació la compañía, pues van a llegar a un momento, diríamos, culminante, pero trágico, que es el de la Revolución Francesa al final de ese siglo XVIII, y cómo de esos 55 monasterios quedan 12. Y todos los demás, y esos 12 fundamentalmente en España, uno en América, los 3 de América que nacieron en ese siglo XVIII, y ya. Y de ahí resurge la compañía. Y vamos a ver, y por eso es tan bonita la historia de la Madre de Terray, la historia de cómo volver a empezar en Francia, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las cosas que ella dice es recuperar la historia de la orden, la historia ya escrita del primer siglo, y lo que haya para que escribamos lo que se vivió después, porque todo eso nos va a ayudar en la reconstrucción. Eso me parece a mí tan bonito que sí, como que me confirma en la importancia de esto que nosotros vamos a leer. La siguiente diapositiva, Lili, por favor. Bueno, y este es el camino de la compañía en los 3 primeros siglos hasta la unión, hasta la primera unión. Pero miren, pues que es un subir y bajar y subir y bajar. Pero que, como decía en la diapositiva anterior, ahí se está poniendo a prueba la fortaleza de la raíz, que se mantiene anclada en aquello que le proporciona la savia para resurgir y para volver a crecer y extenderse. Entonces, todo esto es lo que a mí me hacía pensar la importancia de ir a esa fuente vital donde está la savia que ha alimentado la vida de la compañía en estos más de 4 siglos. Bueno, Lili, por favor, seguimos. Bueno,
Entonces nos vamos a encontrar en el primer siglo de ese árbol que contemplamos. Vamos a ver ahí cómo nace, cómo crece y se hace fuerte. ¿Qué hay en esa savia joven que le ha permitido echar raíces hondas y a la vez crecer y extenderse? Tenemos la suerte de contar con un libro que nos narra con su estilo propio, como ya dijimos, la vida de esas primeras generaciones de la compañía, que se nutrieron de la savia nueva que Dios les confió en el carisma de la compañía. Entonces fíjense que es la historia de la orden, no es solo la vida de Santa Juana. La vida de Santa Juana, por supuesto que es lo fundamental ahí, pero una cosa muy importante, y que la voy a recalcar después, es el grupo que la secundó y el grupo en el que Dios fue obrando todo el proceso fundacional. Entonces, aquí digo otra vez, confrontar unas palabras de Rita. Estas palabras fue de lo que ella les dijo en la apertura de uno de los encuentros de archiveras, que a mí me pareció muy bonito. Ella habla de la magia de la palabra escrita, porque dice la palabra escrita le permite a uno como ir leyendo despacio, casi diríamos con San Ignacio, haciendo la composición del lugar, viendo las personas, escuchando. Y en lo que vamos a leer en esta primera semana, yo creo que podemos hacer eso. Y yo pensaba, si tuviéramos una película de esa, de ese tiempo, sería muy interesante. Pero a mí me parece más interesante la historia escrita en esto que dice Rita, es que lo escrito, por eso yo creo que los libros no van a desaparecer a pesar de todos los audiovisuales. Los libros tienen una magia que le permiten a uno meterse mucho más en lo que está leyendo, en lo que está consignado ahí. Entonces, por eso, lo primero que vamos a leer y en lo que nos vamos a centrar esta semana, yo diría que es en esas partes introductorias del libro de la historia de la orden, una que es el preámbulo. El preámbulo es la historia de cómo surgió la idea de escribirla y cómo fue pasando de unas a otras y cómo se juntaron de unos monasterios. Es muy interesante ese proceso y me parece que revela muchas cosas de la vida, del espíritu, de lo que eran esas casas del primer siglo, esos monasterios del primer siglo de la historia de la compañía. Bueno, Lili, seguimos a ver. Bueno, volvamos atrás una, por favor. Bueno, a ver, si hay algún pequeño eco a esto, pues me gustaría, este era el segundo punto, ver cuál es esa fuente de la que vamos a leer y más o menos con qué enfoque quisiéramos leerlo. Reforzar un poquito esto, o bueno, o cuestionar o lo que les haya surgido, me parecería muy bueno. Luz Eugenia ha levantado la mano. Sí, yo justo de tanto repetir eso de la raíz y la fuente donde beber y eso, me estaba diciendo a mí misma, bueno, y es que la raíz, la fuente es, bueno, la obra de Dios, un poco lo que dice esta última frase, la savia nueva que Dios les confió en el carisma de la compañía, de lo que Santa Juana tenía tanta conciencia. A mí me han gustado mucho siempre las palabras de ella al cardenal de Soubise cuando
lo de las Ursulinas, en fin, la propuesta del cardenal, y que Santa Juana pues le argumentó, pues no, monseñor, o cómo le diría, pues yo desde hace tiempo siento que Dios me está, esto pues sí es distinto lo que usted está proponiendo, lo que Dios me está inspirando desde hace varios años, es esto. En fin, es eso, me parece a mí, lo que está en la raíz de todo esto que está escrito en tantos libros, en tantas cosas, y que nos ha ocupado en otros momentos tanto tiempo, y que ahora pues vamos a volver un ratito por lo menos a eso, a esa fuente. Lo que Dios fue poniendo en el corazón de Santa Juana, y que ella supo distinguir que eso era de Dios, no era de ella, y fue capaz hasta de contradecir, digamos, al cardenal, y Dios se salió con la suya. Muy bien, porque yo creo que es muy importante ahí como el contexto, y en ese contexto lo que Dios le fue inspirando con tanta fuerza y el eco que eso iba teniendo en las que la acompañaron en el proceso. Bueno, si no hay otro comentario, pues entonces seguimos, pero nos va quedando por ahí como la idea de ir desentrañando la fuente de la que se van alimentando esas raíces hondas que tenemos y que es de la que tenemos que beber ahora. Bueno, entonces ahora sí, Lili, sigamos con la otra diapositiva. Bueno, me parecía importante, aunque ustedes lo pueden leer ahí, pero por si acaso no van a tener tiempo, y como les dije, yo prefiero que el tiempo que tengan lo concentren en el preámbulo de la historia. Entonces, la historia de la edición del 2012, la que tenemos ya en todas las bibliotecas, que se publicó en el tiempo de Beatriz, vamos a ver la historia de eso y cuál es la novedad que tiene. Y me parece, de hecho es la que nos mandaron ya de manera virtual, que es una cosa muy buena pues poderla tener así. Entonces, antes de adentrarnos en la historia, propiamente en el capítulo primero del nacimiento y la juventud de Juana del Estonado, vamos a tomar conciencia de la novedad del libro que vamos a leer. Es un libro que es fruto del trabajo de muchas personas a lo largo de más de 30 años. Y por eso es bueno leer en la introducción las que alcancen, y si no, yo se las voy a resumir, lo que fue ese proceso y la novedad que aporta. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos que en el siglo XVII se publicaron 2 tomos de la historia de la orden. Uno en 1697 y el otro en el 1700. El primero abarca toda la historia hasta 1697, pero abarca, como quien dice, el proceso fundacional hasta la muerte de la Santa Madre, ya habiendo dejado las constituciones impresas y entregadas con mucha solemnidad a la compañía. Como quien dice, ella dijo, ahora sí me voy tranquila. Y el Señor se lo concedió como algo muy importante en el día precisamente de la purificación de María, de la presentación en el templo. Ese es el primer tomo. Y el segundo era todas las fundaciones que se hicieron en ese primer siglo hasta 1698,
la de Tarragona, que fue la última del primer siglo. Bueno, esa historia, como vamos a ver en el preámbulo, es la obra de muchas religiosas de la compañía, de ese momento histórico, que la fueron poniendo por escrito. Luego el padre Busonier, el jesuita, pues le dio un repaso, le arregló algunas cosas, pero fundamentalmente él lo que hizo fue como unificar bien el estilo, agregar de pronto algunas notas, algunas pequeñas reflexiones, pero lo fundamental está escrito por una de esas religiosas, pero como con un equipo. Ustedes lo van a ver bien en el preámbulo. En el preámbulo de la historia. Marta Inés, que escribió también su tesis sobre la noche del Cister, tiene también parte de la historia de esta primera edición de la compañía, de la historia de la orden. Bueno, entonces ya después en 1742, antes todavía de la Revolución, se escribió como una historia resumida de la compañía, que es la de Beaufils, otro jesuita. Yo no encontré el nombre, pero si alguna lo sabe, nos lo puede decir. Una historia resumida con base en las primeras biografías. Se dejó de incluir mucho material referente sobre todo a la vida de muchas religiosas, las cuales eran siempre un referente y un estímulo. Esto me pareció tan importante, porque es que ahí es donde se ve claramente que la historia de la compañía es la historia de la vida de las religiosas, y que estas de esta época lo tenían muy claro. Y en lo que más insistía era que se fueran mandando en lo que hoy llamamos las necrologías, que se fuera recogiendo la vida de las religiosas, porque ahí era donde estaba la historia. Y volvemos a ese artículo 16 de las Constituciones. Dice: la memoria de aquellas en las que el espíritu ha hecho realidad la letra de las Constituciones nos tiene que animar a seguir escribiendo. Y entonces esto yo lo veo muy claro en esa edición de 1742. La historia como tal es resumida, pero es la que contiene las vidas de muchas religiosas. En 1834, después de la Revolución Francesa, con la madre Edith Israel, que ya les mencionaba, la necesidad de reasumir la identidad en el proceso de reconstrucción, y querían recoger otra vez la historia. Ahí no se pudo escribir nada por una serie de dificultades que había en Burdeos, con el que nos suena mucho por ahí, ¿se acuerdan? El abate Sabatier, que era el capellán de Burdeos, y hay toda una historia que la pueden encontrar en la exposición que hizo Manoli Urra, capítulo sobre el difícil camino de la unión. Yo no me voy a detener ahí, pero en todo caso no se pudo escribir más esa historia, pero lo importante es que este señor recuperó del archivo departamental de la Gironda y ahí en Burdeos muchos documentos de la compañía, que después van a servir para seguir reconstruyendo la historia. Porque pues lo que estaba en el convento y todo eso, muchas cosas se perdió, pero gracias a que en el archivo el archivo departamental y en el de la iglesia se encontraban muchos de esos documentos. En 1854, otra vez el deseo de escribir una vida de la Santa Madre y de su instituto, porque era como la conciencia de que estamos viviendo mucha historia y la tenemos que completar. Pero lo que se quería era complementar la historia con lo vivido en los años recientes.
lo cual estaba contenido en los anales enviados por las casas a Burdeos desde 1835, más otra decena de anales aparecidos hacia 1860. Todos ellos son una auténtica mina histórica, porque eso se escribió otra vez, una síntesis de la historia, pero faltó incluir mucho material, en el 1854. Seguimos, por favor. Bueno, y luego volvemos en 1886. Nuevamente, Poitiers se interesa por actualizar la historia de la orden, partiendo de una síntesis de los 2 tomos ya publicados y completando con los documentos que fueron recogiendo en los siglos siguientes. Se confió el material a un sacerdote llamado Luis, que no era jesuita, quien puso todo su empeño en la obra, pero algunas casas preferían que eso lo estuviera haciendo más bien un jesuita. Había mucha esa conciencia de que eran los jesuitas los que tenían que ayudarnos a recoger la historia y a que se escribiera pues como tenía que ser. Eso al fin nunca se realizó, porque además estamos ya en el 86, muy cerca, bueno, estaba muy en el proceso de la beatificación de la Santa Madre, y todas pensaron, mejor nos vamos a concentrar en esto y ya veremos después la historia. Bueno, y entonces hasta ahí se llevó todo ese afán de seguir escribiendo la historia. En el siglo XX, ya después del concilio, cuando íbamos a preparar en Roma el capítulo de las constituciones en el 79, pues tuvimos que volver a leer la historia de la orden y todo lo que encontramos de documentos. Y si se acuerdan, y por ahí están los archivos, todo el material que se iba mandando para que tomáramos conciencia con los documentos originales de la compañía, los que tenían toda esa historia. En ese proceso, en el estudio de las fuentes y la lectura de las historias de la orden, que ya se había traducido la historia de la orden original, se había traducido al español, se había traducido al italiano, al japonés, yo creo que estaba en proceso el portugués, no sé. En todo caso, al leer sobre todo pues ya en español la historia de la orden, y las que vieron la japonesa basada en la que teníamos de la Madre Serero y Azcárate, pues que fue una historia muy buena de la que nos alimentamos nosotros en nuestro momento, se vio pues que esa historia había como que confrontarla más con el original francés. Y entonces surgió como la idea de volver a la historia original, hacer una adaptación al francés moderno, porque quienes querían leer la historia de la orden se encontraban con un francés del siglo XVII, pues pesadito, muy pesado de leer, y por eso casi no se leía. Entonces, hacer una adaptación al francés moderno y enriquecerla con notas de datos interesantes recogidos en las investigaciones de los últimos años. Y esa tarea la emprendió Françoise Soudy-Lavero, que fue la que en ese momento, leyendo las traducciones al español, cuando ella ya conocía un poquito más el español, le daba hasta mucho mal genio ver cómo se habían traducido algunas cosas. Entonces ella dijo, no, tenemos que adaptar esto al francés moderno para que lo puedan leer en su versión original, en su versión más pura, y ya después veremos qué hacemos.
Entonces, por favor, Lili, la siguiente diapositiva. Bueno, este trabajo iniciado en los años 80 contó con la colaboración de muchas religiosas francesas y aún laicos, coordinados por François Sully-Laverne, con la ayuda muy particular de Colette. Ahí fue donde Colette empezó a formarse con toda la sabiduría y la capacidad que tiene hoy. En 1994, François, un año antes de morir, terminó ese trabajo y puso a disposición de la compañía la nueva edición de la historia de la orden en el francés moderno, con una cantidad grande de notas de investigaciones que fueron haciendo en ese tiempo. Y ya con motivo de la celebración de los 400 años y por iniciativa de Beatriz Acosta como general, se inició el trabajo de traducir esa historia del francés al español. Entonces se formó un equipo que ahí pues Beatriz sería la que tendría la palabra, coordinado por Garbiñe, y surge así ya esta historia de la orden, que de verdad me encanta leerla porque ya tiene un estilo muy bueno. Ahí dicen ellas cómo la escribieron, respetando todos, sin inventarle subtítulos ni subdivisiones, tal como está la historia de la orden, y con muchísimas notas que van aclarando pues cosas que se veía que era importante aclarar o enriquecer con más historia. Entonces, ese es el libro que vamos a empezar a leer. Si de pronto Beatriz está por ahí y nos quiere agregar algo, me parecería muy bueno, o si quiere corregir, no sé. Silvia, no, perfectamente. Que en el equipo ayudó mucho también Eugenia Abad y Victoria Riera. Y fue muy bonito porque se reunían con Garbiñe a discutir cada palabra, qué significaba, que fuera lo más fiel posible. Y a José le tocó también todo ese proceso. Eso, José también eso lo vivió. Sí, pero eran, bueno, estaba María José Dat, me parece que también era historiadora. Pero no, en ese equipo no. En ese equipo era Garbiñe, Eugenia Abad, Colette, Victoria Riera. Marga después lo revisó. Ah, bueno. Sí. Bueno, en todo caso, pues van a ver que hay novedad también en el libro, que tiene muchas cosas y sobre todo que es muy agradable de leer. A mí me ha encantado, como que lo he gustado mucho más ya pues en esta edición así tan cuidada, porque fue muy cuidada. Bueno, entonces ya pues este era como el tercer puntico de esta exposición. Entonces vamos a ver de Lili la siguiente diapositiva. Bueno, entonces se trata ahora de avivar el deseo de acercarse a la fuente, y con esta frase de San Juan de la Cruz que a mí me ha encantado siempre y la saco mucho por ahí. Cada uno saca de la fuente a la medida del vaso que lleva o a la medida de la sed que tiene. El vaso será la medida de la sed. Pero que vayamos mirando, a ver, avivando el deseo de acercarnos a esa fuente que yo creo que nos reserva cosas muy buenas. Yo tengo mucha ilusión de que esta lectura colectiva, a través de esta lectura colectiva, el Señor nos irá mostrando mucho cómo quiere que continuemos nosotros esta historia, alimentadas por la misma savia del principio.
esa fuente de vida que está en la tierra que nos toca pisar hoy. Ahí hay una fuente de vida que va a ser, por ahí va a ir la savia que tiene que alimentar la vida de la compañía. Entonces que vayamos preparando esas vasijas, de pronto ensanchándolas con lo que gustamos de este primer encuentro y que nos dispongamos a leer. Y entonces vamos a ver la metodología que proponemos. Bueno, entonces yo diría que es una lectura orante de un capítulo cada semana. Por eso decíamos pues que una condición era esa. Yo sé que muchas no van a poder, pero espero que hagamos siquiera un esfuercito de acercarnos al capítulo y que sea una lectura orante, aunque nos detengamos en algún punto porque nos pareció muy importante. Yo espero que a través de todas vayamos haciendo una lectura muy rica, haciéndonos conscientes de la promesa de Jesús, donde 2 o 3 se unen en mi nombre, allí estoy yo. No sé, en la oración colecta de la liturgia del domingo, la oración decía: oh Dios, que unes los corazones en un mismo deseo, ayúdanos a amar lo que mandas y a creer en lo que prometes. Y dije yo, ve qué tan rico esto, ¿no? El Señor nos ha unido en un mismo deseo, a ver que todas acojamos esta manera de hacerlo con la ilusión de que hay una novedad ahí que tú nos prometes. Entonces pidámosle al Señor que está con nosotros, que nos dé la sabiduría para desentrañar la gracia contenida en cada capítulo. Cada una la recibirá como don de Dios para todas. Poner a tono nuestra caja de resonancia, que nos vaya resonando, preparando el corazón así como María, que las iba guardando todas en el corazón. Pidamos también a la Santa Madre, recordando esa frase suya: la compañía de María es fruto de la oración y no se sostendrá sin ella. Por eso yo pienso que más que, bueno, vamos a tirar la tarea y me voy a leer todo esto, es sabernos detener ahí donde encontremos gracia, donde encontremos novedad que el Señor nos va regalando en lo que vamos a leer. Y como les decía, entonces, en esta primera semana, mirar el libro, si quieren ver ese resumen que les hice de todas las veces que se ha querido escribir la historia. Hay una parte que se llama la dedicatoria, que es donde las monjas le dedican esa obra ya terminada a la duquesa de Borgoña. Las notas nos dicen quién era esa. Bueno, pues todo eso habla como del ambiente en que se vivía y la relación que tenían también las religiosas con esas personas importantes. Pero sobre todo, eso que dice Rita, mirar a ver como todo el movimiento que se produjo alrededor de la idea de escribir la historia. Es muy bonito y creo que revela muchas cosas importantes, el preámbulo. Y ya dentro de 8 días, si Dios quiere, nos encontramos para compartir esa lectura. Silvia, aquí los capítulos se llaman libros, ¿no? Libro primero es capítulo primero. Libro segundo es el capítulo segundo. Es toda la razón, no se llaman capítulos, sino el libro primero, el libro segundo, el libro tercero. Lo que vamos a leer hoy todavía no es ninguno de esos libros, es el preámbulo, que se llama así como la historia desde que se lanza la idea de escribirlo, todo el movimiento que se dio entre todas para ver cómo lo lograba. Bueno,
Entonces, preámbulo. Es agregar La algo introducción. más a la metodología o algo. No, Silvia, agradecerte mucho porque creo que todas pues sentimos el gozo de estar aquí caminando juntas. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que fue muy, muy inspirador y muy significativo todo lo que nos aportaste hoy. Nos queda claro entonces que a lo que estamos invitadas esta semana es en actitud orante, a coger el preámbulo y la introducción. Seguramente algunas lo harán personalmente, otras tendrán la gracia de poder hacerlo también en comunidad. Bueno, el método que nos sirva, pero la invitación yo creo fundamental es a que, como tú dices, posemos el corazón en eso que sea más significativo